Vamos a la palabra, hermanos, que mucho lo necesitamos en este tiempo, ¿verdad? Pero por eso, hermanos, el Señor nos dice vivir seguros. La fe, hermanos, la fe es creer. La fe es fidelidad. La fe es seguridad. Vamos a Hebreos. Todos nos sabemos ya, ¿verdad? Esta cita que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción, hermanos, es esa certeza. Nosotros estamos seguros, hermanos, de tener esta fe en la palabra de Dios. Es una convicción la que nosotros tenemos, hermanos. Esa convicción fuerte que sabemos que en cada tiempo, en cada momento, el Señor es el que nos está dirigiendo, el Señor es el que nos está apoyando, hermanos, y Él provee todo lo que estamos necesitando y más, hermanos, en este tiempo. En este tiempo es cuando la gente necesita, el mundo necesita esta fe, necesita que no la tiene, porque les voy a decir, la fe viene de Dios y necesitamos una fe madura. Necesitamos una fe que no nos mueva, necesitamos esa fe fuerte, porque el Señor quiere que en este tiempo nosotros como cristianos seamos esa gente que vamos al mundo a dar esta palabra. ¿Para qué, hermanos? Para que conozcan esta palabra, para que esta fe aumente, para que esta fe madure, hermanos. Es muy importante. Miren, vamos a Números 23:19. Dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente, hermanos. Todo lo que tú ves, lees, escudriñas la palabra, es la verdad. Porque Él no miente. Él siempre te está diciendo lo que te conviene, lo que nos conviene. Vamos, hermanos, a la palabra de Dios en Apocalipsis. Apocalipsis 3:17 dice, bueno, desde el 15 dice, yo conozco tus obras, que ni le está hablando al mundo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí viene lo importante, hermanos, porque tú dices, yo soy rico, le está hablando a un hombre natural. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso dice el mundo, hermano. Yo no tengo necesidad, yo tengo dinero, yo tengo esto, yo tengo todo. Pero, hermanos, aquí está la clave. Y no sabes, dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está hablando en lo espiritual, hermanos. En eso, por eso dice que estábamos ciegos en el mundo, estábamos ciegos, estábamos desnudos. Aquí está diciendo la palabra, eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, porque el mundo, hermanos, así está. El mundo así está. Está pobre, está en tristeza, está en una situación terrible en este momento también y en muchos antes y después. Si el hombre no cree en la palabra de Dios, ¿de qué se puede tomar, hermanos? Fíjense, dice que de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, el oro refinado en fuego. Ese oro, hermanos, es la fe. Necesitamos tener esa fe, es el oro. Lo más preciado que un hombre puede tener es la fe, porque de la fe vas a obtener muchísimas cosas, lo que tú necesites, lo que tú quieras, hermanos. La fe es el oro. Ese oro es algo lo más grande. También en lo natural, el oro es lo que y ahorita cuesta muchísimo, ¿verdad? El oro sube, el oro es lo más preciado para el hombre. Entonces imagínense que es como el oro, la fe. Entonces la fe es lo más importante. Por eso dice, compra oro refinado, vestiduras blancas. Vestiduras blancas, hermanos, es la justicia de Dios que ya nos dio.
En el mundo espiritual nos ven vestidos con ese vestido blanco, porque somos la justicia de Dios. Por eso tenemos nosotros ese vestido. Y dice, unge tus ojos con colirio. Ese colirio, hermanos, es la revelación que el Señor te da. Esa revelación que estamos necesitando, hermanos. A lo mejor antes muchas veces leímos la palabra de Dios y no la entendíamos. Por eso, porque nosotros necesitamos esa revelación, nosotros necesitamos entender que ese oro, que es la fe, con esa fe vas a tomar todo. Pero necesitas ver, necesitas entender, necesitas la revelación divina que te da el Señor con ese colirio. Todo ya nos lo dio Dios Padre con su Hijo Jesucristo. Todo nos lo ha dado ya el Señor. Nada nadie puede decir, esto no me lo puede dar el Señor, esto no dice en la Biblia. A ver, yo quiero esta promesa, Señor, ¿dónde está? Ahí está. Lo que tú necesites en este momento, ahí está la palabra, ahí está la promesa para los hijos de Dios que tenemos esta fe, que estamos confiando plenamente que esta es la única verdad, hermanos. Esta es la única verdad. Entonces la palabra, por eso nosotros la estamos valorando. Nosotros cristianos que ya tenemos un poquito más de conocimiento, estamos madurando, hermanos, esa fe. Es importantísimo que nosotros tengamos esa fe madura, esa fe firme, que no estés volteando para a dónde, qué hago ahora, de quién me tomo, a quién le pregunto. La palabra de Dios te va a dar la contestación, hermanos. Él siempre nos da la respuesta, el Señor, siempre te la va a dar. Solamente que tengas fe y que tú te entiendas, tengas ese colirio, tengas esa fe para que el Señor te revele y tú entiendas, es que esto yo no lo había entendido, Señor, pero qué claro está. Pero es por eso, porque la fe empieza a madurar, hermanos, y el Espíritu Santo te va dando la revelación, esa revelación divina que no la tiene el mundo. Entonces es importante, hermanos, por eso que cuando tenemos esa fe, vamos teniendo esa seguridad de nuestra vida, esa seguridad. ¿Por qué va a pasar esto? A mí no me va a pasar. Ahorita el mundo, ¿cómo está, hermanos? Pero a nosotros no nos va a pasar. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios y porque está escrito que a nosotros no nos toca todo este mal. Miren, hermanos, vamos a Isaías 61. Dice la palabra de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, hermano cristiano, resplandece. Somos la luz para el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo está en tu corazón, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Dice en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nosotros vivimos, hermanos, por la fe, porque mientras tú vas permaneciendo en la palabra, hermano, tu fe va creciendo y va creciendo, va madurando y va madurando. Y el Señor te dice que necesitamos una fe madura. Él nos da Él nos ha dado una medida de fe, pero nosotros tenemos que irla aumentando, irla madurando. Él sabe, hermanos, ¿por qué lo está diciendo? Porque ya lo estamos viviendo ahorita. Ahorita es cuando más uno dice, qué bendición, Señor, que he permanecido en la palabra, que te he conocido y te voy conociendo cada día, y nos sorprende lo maravilloso, hermanos, que es el Evangelio y que son todas las historias del Antiguo Testamento, hermanos. Cuánta seguridad tenían todos aquellos hombres que ganaban las batallas, que ganaban, pero por la seguridad que tenían esa fe, y no tenían a Cristo, y no había venido a este planeta, y no tenían al Espíritu Santo, pero ellos tenían la seguridad, hermanos, que ellos tenían un Dios grande que nunca les iba a fallar. Y a ti, hermano, no te va a fallar el Señor. El Señor lo que te ha prometido, Él te lo va a dar.
solamente es que tú lo tomes, hermanos, solamente es que tú permanezcas en la palabra. Fíjense, dice en Hebreos 10:35. Dice, Hebreos 10:35, dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos, porque nosotros estamos guardados, estamos protegidos. Hemos dicho, hermanos, que no pierdas la confianza, no pierdas esa fe. En este momento la gente que está tan enojada, tan triste, le vienen depresiones ahorita, hay cosas muy fuertes ahorita, hermanos. Nosotros estamos fuertes, esta iglesia es una iglesia fuerte, esta iglesia es una iglesia que está firme en la fe, firme en lo que Dios nos está diciendo por medio de Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que nos está diciendo, toma tu paz. ¿Qué necesitas ahorita, hermano? Ahí está la promesa. La promesa siempre va a estar ahí está, solamente es que tú la tomes. Pero si no permanecemos en la palabra, hermano, ahí está la situación. Tenemos que estar permaneciendo en la palabra día a día. Le decía a una hermana hace rato, es que es importante, hermanos, que en la noche escudriñemos la palabra. Ahora tenemos mucho tiempo, pero digo en la noche porque si estamos escudriñando la palabra, si estamos viendo las predicaciones que se han hablado aquí, todo esto nos da una paz. La gente no puede dormir, la gente está nerviosa, dice, ¿por qué ahora no duermo? ¿Qué me está pasando? Es eso, hermanos. Y levántate con una alabanza. Antes de que te levantes, ora al Señor. Levántate con una alabanza, empieza a alabar al Señor, empieza a darle las gracias de todo lo que tenemos, hermanos. Tenemos toda la bendición, todas las promesas, son más de 7,000. Necesitamos nosotros estar escuchando la palabra, hablando la palabra, meditando la palabra, hermanos. Somos hombres de fe, somos guerreros. Salmo 61:4. Decía David, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Hubo guerreros, hermanos, hubo unos grandes guerreros en el Antiguo Testamento. Hay muchos: Moisés, Abraham, David, hermanos, Sansón. Pero David, a mí siempre me ha gustado esa historia, hermanos, de David, que David era un muchacho, ¿verdad? Un muchachito, un jovencito. Él no era un guerrero. Y entonces un día, hermanos, vamos para que se recuerden, Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Es muy largo, pero ustedes lo leen en su casa porque es de veras que es grande esto, de verdad. 20, vamos al 20. David era el hijo de Isaí. Isaí era un hombre grande, tenía 7 hijos, 8 con David, y ellos también estaban en las guerras, ¿verdad? También estaban en todo esto. Y David era el hijo menor. Él estaba, ¿se acuerdan? Cuidando a las ovejas. Él era pastor y él estaba allá. Pero viene él un día, ¿verdad? Deja sus ovejas y viene al monte, ¿verdad? Allá donde estaban los filisteos y estaban los israelitas, su gente, ¿verdad? Y entonces él, hermanos, pues llega y empieza a escuchar todas las noticias que estaban diciendo. Como ahorita está la gente toda, ¿verdad? Nerviosa de estar escuchando las noticias. Y entonces dice en el 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, el paladín es el guerrero, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Lo que en este momento el mundo tiene, hermanos,
Tiene el mundo gran temor ahorita, pero fíjense los testimonios de todos estos hombres de Dios del Antiguo Testamento. Dice, y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. O sea, ¿quién va a ser el que le quite la deshonra a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, fíjese, cómo juzga a la gente. Y dice, se encendió de ira contra David, su hermano, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, le dijo a David, su hermano. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, pues nomás veniste a ver, ¿verdad? David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Nada más habla como el mundo, nomás hablan, hermanos. Y dijo, David respondió, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta. Fueron oídas las palabras de David que había dicho y las refinieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Saúl era el rey de ellos, de los israelitas. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjense, hermanos, ahí vemos la seguridad con la que hablaba David. David hablaba con toda la seguridad, hermanos. Él sabía que a pesar de que era un hombre de guerra, ya cuando lo vio que era un hombre grandote, que era un guerrero, que traía toda su armadura, y él no le dio miedo, porque él iba totalmente seguro de que Dios, Jehová, no lo iba a dejar, porque ya él sabía que Dios estaba con él. Y David respondió a Saúl, tu siervo es pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía, fíjense, también él era muy valiente, aunque no era un guerrero, pero le decía, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, ya lo había preparado el Señor, hermanos. Salía yo tras él y lo herí, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Y quién ganó, hermanos? David. Todo esto que dijo David, todo lo que dijo, así fue. Y David mató a Goliat. Y todos los filisteos se quedaron, bueno, imagínense, él pues con su bastón que traía, ¿verdad? Tomó las 5 piedras y él dijo, yo le voy a dar. Y su papá le había dicho, te voy a poner la armadura porque vas contra un hombre que es de guerra. Pero él no le dio miedo. Bueno, dijo, sí, está bien. Le puso, ¿verdad, el papá, la armadura? Pero no era él un guerrero como Goliat. Era un guerrero porque Dios lo había puesto como un guerrero, hermanos. Y se quitó la armadura porque se sentía incómodo. Dijo, yo voy así. Y con las piedras que él tomó, 5 piedras, y le dio a la primera en la frente y ahí cayó. Y después, ¿qué hizo? Le cortó la cabeza. Hermanos, este es un gran ejemplo para que ahorita nosotros tengamos esa seguridad, esa plena seguridad, que a nosotros no nos toca el enemigo, que a nosotros no nos toca la enfermedad, que a nosotros no nos toca la tristeza, que a nosotros no nos toca todo lo que están diciendo, que se viene una guerra terrible económica.
sí se va a venir, hermanos, sí se va a venir, está escrito. A veces el mundo está diciendo, pero no, es que a nosotros va a venir todo esto. Sí va a venir, no puedes quitar las profecías. Pero si tú eres un gran guerrero, estás protegido con el Espíritu Santo, con la sangre de Cristo, con la palabra misma para guerrear. Y sabemos que el Señor nos guarda, el Señor nos protege, el Señor nos cuida. Están luego diciendo, es que vamos a orar para parar esto. Hermanos, no podemos pararlo. Estamos orando nosotros cristianos por nuestra gente, las iglesias cristianas, y que el Señor nos dé las fuerzas para ir al mundo a hablarles ahorita, hermanos. Ahorita es el momento. Miren, pues yo no sé si todos están encerrados y no han salido en 2 meses, pero bueno, tenemos que salir a la tienda, a la gasolina, a esto, al otro. Es el momento de hablarles a esas personas, hermanos. Es el momento. Miren, el Señor me ha fortalecido tanto y digo, hijo, ¿le digo o no le digo? Así decía yo antes. No, pues mejor no, como que, pues no. Pero ahorita, hermanos, el Señor me ha dado más fuerza, esa valentía, hermanos, que nosotros necesitamos como cristianos, como Cristo, un hombre valiente que nos dice que somos esforzados y valientes, y vamos a hablar al mundo, les estamos diciendo lo grande que es el Señor, que nosotros sí estamos protegidos con la sangre de Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él está dentro de ti, Él te habla, Él te cuida, Él te dice, hija, no tengas miedo, ¿de qué tienes temor si yo estoy contigo? Si yo contigo, ¿quién contra ti? Nadie nos puede acabar, hermanos, es una mentira. Lo que estamos viviendo no es una mentira, pero el enemigo quiere hacernos que a nosotros sí nos va a pasar y a nosotros no nos va a pasar. Si tú estás creyendo como los hombres de guerra del Antiguo Testamento y todos, la Virgen María, la fe de la Virgen María, hay cuántos en el Nuevo Testamento también, hermanos. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. El Señor nos dice, hermanos, que los hijos de Dios no tenemos por qué tener miedo. Porque está viniendo ese desánimo, esa pobreza, esa desesperación, ¿qué va a pasar con mi negocio? Hermano, si nosotros tenemos la fe de Cristo, sabemos que va a venir para nosotros y mejor. Ese negocio, si está cerrado, cuando abran sus negocios, va a llegar la gente porque, ¿saben por qué? Porque Dios los va a mandar ahí para que tú hables de la palabra. Entonces nuestros negocios se van a ir para arriba, hermanos, porque son los negocios de nuestro Señor. El Señor nos dio ese negocio. Los trabajos para ti se multiplicará ese dinero que te pagan, que ahorita ya está difícil. Sí está difícil, no lo podemos negar, pero para nosotros no. Para nosotros ese dinero se va a multiplicar y el Señor nos va a dar la sabiduría para nosotros ser diligentes y saber gastar y saber guardar. Y no tener deudas, hermanos. La gente está mal y las deudas que ya tiene la gente y ya están pidiendo prestado y ya están empeñando y ya, pues es que es el mundo, hermanos, es el mundo. ¿Por qué? Pues porque no conocen la palabra. Todo esto está pasando, hermanos, al mundo, este temor, este terror que tienen, porque no conocen al Señor. Es la ignorancia, hermanos, eso es lo que está pasando, es la ignorancia. Punto importante, hermanos, obediencia. La obediencia, hermanos, es tan importante. El Señor nunca está diciendo el Señor que permanezcas en la palabra, que no dejes de escuchar la palabra. Hermanos, ¿cuántas veces te alimentas? Así tenemos nosotros que alimentarnos en lo espiritual. Y por eso estamos nosotros, esta iglesia, hermanos, está firme. Esta iglesia sabe que el Señor nunca nos va a dejar. Como le decía a Josué, ¿verdad? En 1:5-8, esfuérzate, sé valiente, no llores, no te desanimes, el Señor está contigo, nunca te voy a dejar, hijo, nunca te voy a dejar. Hermanos, conocemos que muchos que somos papás, mamás, nunca dejamos a nuestros hijos. Si están en tiempos difíciles, ahí está el apoyo de mamá, de papá, con la palabra, con lo que Él esté necesitando. Imagínense Dios cómo nos está ayudando en estos momentos. Él está extendiendo su mano, nada más está diciendo, permanece en mi palabra, gózate,
porque eres una hija de Dios, que tienes todo, que yo te lo di, que yo morí por ti. Todo eso nos está diciendo el Señor, hermanos. Por eso tenemos que tener tanta confianza, vivir seguros. A mí me dijo el Señor, es que la gente ya no tiene seguridad, la gente, el mundo, pero nosotros, hermanos, estamos con esa seguridad que siempre habrá tiempos mejores y que para un hijo de Dios vendrán tiempos mejores. ¿Por qué? Porque el Señor nos da las fuerzas para seguir adelante, hermanos. Para a los enemigos, hermanos, acuérdense que tenemos enemigos, el mundo, el demonio y la carne, hermanos. Pero el Señor nos ha dado las armas para esos enemigos. El espíritu de amor para el mundo, el espíritu de poder para echar fuera al enemigo. El enemigo no tiene ningún derecho de robarte nada, hermanos. Y el espíritu de dominio propio. Domínate, no estés hablando negativo, no estés temblando de miedo porque a ti no te va a dejar. Él nos dejó esas armas, la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios ahorita. Miren, como estaban antes, que ahorita leímos, ¿verdad? Los guerreros en el Antiguo Testamento, ¿cómo se preparaban? Ellos estaban bien adiestrados para la batalla. Hay que prepararse, ¿verdad? O un guerrero se tenía que preparar. Vemos a Goliat cómo se preparaba y el otro era por la fe. Pero nosotros, hermanos, tenemos también que prepararnos en lo espiritual. ¿Y cómo es prepararte en lo espiritual? Es estar comiendo la palabra, es estar alimentándote de la palabra. Si no alimentamos al hombre nuevo, a donde está Cristo, a donde está el Espíritu Santo, hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que estar comiendo la palabra, la promesa. En estos momentos busca. Ahorita estoy necesitando esto. ¿Por qué estoy triste? A ver, voy a ver, ¿cuál es mi promesa? Busca, hermanos, busca. Tenemos nosotros que estar escudriñando ahorita más la palabra por eso, porque le estamos necesitando también nosotros. Estamos necesitando para estar fuertes, para que nosotros somos nosotros los hijos de Dios, hermanos, testimonios vivos de Dios. Por eso tenemos nosotros que estar alimentándonos y por eso tenemos nosotros que estar hablando la palabra de Dios. No hables negativo, hermano. Nos tenemos que estar pendientes a estar congregándonos. Ahorita es por medio de la pantalla, los miércoles, los viernes, los domingos. Hermanos, es el alimento que nos está levantando, es el alimento que hoy nos está dando ese gozo. Nosotros estamos contentos, hasta dice la gente, bueno, ¿y qué tienes? Pues no estás así, y mira qué va a pasar, y tu negocio y todo esto. Pues va a pasar al mundo, a mí no. ¿Por qué? Porque yo soy una hija de Dios y yo sé lo que a mí me corresponde, yo sé lo que el Señor tiene para mí. Por eso es la obediencia, hermanos, es bendición obedecer. Vamos a Hechos 5. Vamos. Hechos 5, 27, dice, cuando los trajeron, está hablando Pedro y Juan, son perseguidos. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro, fíjense cómo los acusaban, ¿verdad? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Lo que te diga el hombre, obedece al Señor. ¿Está escrito? Ok, lo acepto. ¿No está escrito? No es para nosotros, hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar fuertes. En Efesios 6:13 es donde está la armadura de Dios, que tenemos que ponernos la armadura de Dios todos los días. Que no se olvide, hermanos, necesitamos una mente renovada, que no se te esté olvidando el yelmo de la salvación. Necesitamos ahorita la coraza de justicia, que este corazón esté firme, que este corazón esté alegre, como quiere el Señor.
como calzando los zapatos, ¿verdad? De la paz. Estamos en paz. El mundo no está en paz ahorita y nosotros somos el testimonio vivo que nosotros sí estamos con esa paz, hermanos. Segundo punto, reconocer, hermanos. Qué importante es reconocer. Reconocer es admitir, es ser humildes, hermanos. A veces la gente es soberbia, yo no necesito, yo para qué me dices de esto, mira lo que está pasando, ahorita no me hables de Dios, ahorita, así está la gente, hermanos. Pero nosotros también necesitamos muchas veces reconocer, y les voy a decir por qué, porque a veces uno dice, ay, ¿por qué me levanté ahora triste? Ay, ¿por qué ahora estoy enojada? ¿Por qué estoy, no sé, estoy mal? Pues sí, porque estamos encerrados y no estamos acostumbrados, pero el Señor es el que nos levanta. Pero muchas veces, hermanos, el Señor, cuando tú reconoces, a ver, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó antier? A ver, ¿qué traigo en mi corazón? Reconoce, hermanos, reconoce, porque muchas veces la carne tapa, la carne quiere tapar, no es el enemigo carne, no es el enemigo demonio. Muchas veces no reconocemos, ¿por qué estoy triste? Porque me dijo mi esposo esto y ya me enojé, ya estoy así como araña, ¿verdad? Ya no. No, hermanos. Por eso tenemos que reconocer, y les voy a decir qué importante es reconocer, porque cuando tú reconoces empiezas a platicar con el Señor. Señor, mira, es cierto, he estado así, he estado contestándole feo a los hijos, ahorita que todos están encerrados, la mayoría, o al esposo, o a la mamá que está ahí también, o al papá. Ahí es donde nosotros tenemos que reconocer, hermanos, ¿por qué estoy así? Señor, si tú eres mi paz, lo cantamos tantas veces, yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor ya te la dio, pero si estás mal, si estás angustiada, si estás preocupada, si no dormiste, ¿cómo vas a despertar? Entonces ahí es donde uno tiene que reconocer, a ver, le contesté muy feo, ay, ¿por qué me contestas así? Luego dicen, ¿verdad? O el niño, o el esposo, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué tomaste, verdad? Pero hermanos, es eso. Por eso tenemos que reconocer y tenemos que estar firmes en la palabra para nosotros estar en esa paz, en ese gozo, en esa actitud que sabemos que es la confianza, la seguridad que el Señor nos está dando. Deleítate en el Señor Jesús, hermanos. Dice en el Salmo 37, 3, 4. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Primero deleítate, primero te vas a deleitar en Él, platica con Él, hermanos, y como siempre he dicho, platica con el Señor, pero también escúchalo. Él te va a contestar siempre, hermanos. Él siempre nos contesta. Si tú oras, si tú le platicas, esa intimidad, hermanos, esa intimidad que también dice en Apocalipsis, tenla ahorita, hermanos, platica con Él. Mira, a veces de veras, pues yo creo que a todos nos ha pasado, ay, no, ahora no me puedo dormir, o me estoy levantando muy tarde, o qué está pasando. Aprovecha el tiempo, hermanos, es para platicar con el Señor, y es para que tú le des el tiempo, ahorita que no hay afán, que no hay prisas, que no hay tantos horarios, para que tú escuches al Señor la respuesta que te va a dar. Mira cómo estás actuando, hijo. Hija, espérate, cálmate, no te enojes, no te levantes. La carne, hermanos, la carne se levanta, la carne es carne y es enemiga de Dios. Entonces por eso tenemos que estar nosotros reconociendo qué me está pasando, por qué estoy así, porque bueno, tenemos 2 meses, hermanos, estar así. La gente dice, no, hermana, pues es que es lógico, pues es que no, pero no es lógico, para los hijos de Dios no. Porque el Espíritu Santo es el que te está diciendo, ay, tranquila, cálmate, no es para tanto, hombre, no le contestes así. Sí, está bien. Así es como nosotros, hermanos, necesitamos ir entendiendo la palabra para que el Espíritu Santo sea el que nos dé esa madurez. Pon atención, hermanos, a lo que estás hablando. Cuando nuestra fe está madura, nosotros es un deber de saber qué estamos hablando. ¿Qué estás hablando? Yo oigo luego cristianos que están hablando cosas negativas de lo que están pasando. Pues sí, pero es allá. Le dije a una hermana, pero es allá. Aquí no
No estés hablando cosas negativas, no estés hablando lo que no está escrito, no lo hables. Habla lo que está escrito, no hables lo que estás escuchando, porque hermanos, estoy escuchando que luego escuchan 1, 2, 3, 4 noticieros. Pues por eso se pone así la carne, por eso la mente empieza, ¿verdad? Y te pones de malas y te asustas y todo lo que está pasando. Pero hermanos, tenemos también que ser obedientes. Yo no digo que no veas las noticias, pero yo creo que con una vez está más que suficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está haciendo daño, está dañando mucho. La gente que está viendo y viendo y viendo y escuchando y ahora voy a escuchar este programa y otro. Hermanos, mejor la palabra de Dios. Mejor alaba al Señor, báilale, ahorita tenemos el tiempo para bailarle, hay tantas alabanzas que podemos poner y pónganse a bailar, hermanos, es hasta para la salud física también, hacer ejercicio. Entonces todo esto es lo que el Señor quiere, hermanos. Pon atención a tu boca, cuida tu boca y cuida tu mente, que tu mente sea una mente renovada, que no esté como estaba antes. Olvídate del pasado, olvídate de las situaciones tan horribles que están pasando, pues sí están pasando, pero tú eres un hijo de Dios. Reconoce, hermanos, ¿qué te está pasando? ¿Estás triste? Adelante, ponte a orar más. Señor, entonces el Señor te va a contestar. ¿Sabes qué, hija? No has hecho alabanza, no has estado escudriñando la palabra. Todos los mensajes, volverlos a escuchar, ver las citas, por eso las tenemos apuntadas. Y ahí estamos, hermanos, en la guerra. Estamos en guerra, hermanos. Como los guerreros de antes, ¿nosotros qué necesitamos? Necesitamos alimentarnos, necesitamos estar fuertes. Eso quiere el Señor. Vamos a Corintios 2:6. Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6, dice la palabra de Dios. Es la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Necesitamos alcanzar esa madurez, hermanos, para estar nosotros escuchando la palabra, entendemos la palabra y vamos madurando. El Señor nos va madurando. Eso es vivir seguros que el Señor nos está madurando y yo estoy confiando, estoy segura de que el Señor está conmigo. El Señor va conmigo. Vamos, hermanos, a Gálatas 6:7. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí es algo de madurez, hermanos, para que nosotros entendamos que muchas veces lo que hablamos lo estamos cosechando. Nos preguntamos, ¿por qué pasó esto, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Qué hablaste? ¿Qué sembraste? ¿Qué vas a cosechar, hermanos? Él no puede ser burlado. Él sí sabe lo que estás hablando. Él sí sabe lo que estás diciendo. Entonces es importante que cuidemos, hermanos, cuidemos nuestra actitud, nuestro hablar, nuestros pensamientos. Porque los pensamientos, hermanos, te llevan a mucho, muy, muy allá, muy alto. Ten cuidado, hermanos. Cuídate de tus pensamientos y vas a tener esas palabras de Dios, esas palabras del Evangelio, esas palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras, hermano. Eso es lo que estamos nosotros necesitando. Cuídate, hermanos, cuídate mucho del mundo, de las palabras que están diciendo. Ten confianza solamente en la palabra, hermanos, únicamente en la palabra. Les decía, la gente pues sí está segura de su dinero. Pues sí, el dinero, como yo siempre he dicho, no es la felicidad, pero es la seguridad. Todos lo sabemos, es parte, ¿verdad?, de una seguridad. Pero ¿saben que es temporal? Puede ser temporal. Y el dinero no te va a dar esa sanidad mental.
cuántas veces personas con mucho dinero y llevan acaba de pasar aquí, ¿verdad? Que la chica se murió. Los señores millonarios en este estado. Entonces, hermanos, ¿cuál es la seguridad? La palabra de Dios. El dinero, pues sí, es seguridad. Y eso lo tenemos todos, qué bendición. Pero a veces son los estudios, que como ya hicieron sus maestrías y ya hicieron esto y ya hicieron el otro, ya viene la soberbia, hermanos, cuidado, viene el orgullo, cuidado. Todo esto, hermanos, la juventud, la belleza, todo esto, hermanos, es temporal. La palabra de Dios es eterna, es para siempre. La palabra de Dios no te va a fallar nunca, hermanos, nunca te va a fallar. Él dice, nunca te voy a dejar, hijo. Ten confianza, tú vas a estar seguro de que la palabra de Dios es eterna. Y cuando estamos maduros, hermanos, van saliendo. Por eso el Señor insiste, por eso decimos, seamos obedientes. Si maduramos, hermanos, esa semillita que sembró el Señor ahí en nuestro corazón, va madurando y es como la planta. Viene el tronco y después vienen las hojitas y después vienen las flores y después vienen los frutos. Los frutos del Espíritu, hermanos, ahorita es cuando lo más tenemos nosotros que usarlos y que darlos, hermanos. Es importante, la palabra es eterna y nosotros tenemos que madurar y cuando nosotros vamos madurando, el Señor nos va dando esos frutos, empiezan a producir esos frutos. Esos frutos son para el mundo, pero también para nosotros ahorita. Pensaba yo, bueno, ahorita es cuando necesitamos esa paz, ese amor, esa misericordia a los demás. A veces uno pasa, ¿verdad?, por ahí que una persona ya mayor y la ves mal económicamente y todo, y te pasa así. Pues pobre, Dios, pues ayúdala. Pues ayúdala tú. A mí ahora es cuando más me ha dicho el Señor, estos tiempos, hermanos, están difíciles. Ahí en el fraccionamiento donde vivimos, el otro día nos tocó una persona que es vecino, y bueno, ahí no se permite, pero como es de ahí adentro, le digo, sí, está vendiendo pais, hermanos, porque no tiene trabajo. Y la esposa tuvo que cerrar su negocio. Y dije, Señor, ya me lo trajiste, ¿verdad? Pues ahorita le hablo de la palabra y ahorita le digo, y aparte le compré, ¿verdad? Pero ahorita es cuando necesitamos, hermanos, ese amor, esa misericordia, que a lo mejor uno dice, pues ni modo que le dé a todos los de las esquinas. Bueno, no, pero el Señor te va a marcar. El Señor nos está marcando esa misericordia que necesitamos ahorita, esa paz, esa paciencia ahí en el hogar. Cálmate, tranquilo, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es paz, es paciencia, es misericordia. Todos esos frutos son para hoy, hermanos. Cuida tu mente, cuida tu corazón. El Señor te está diciendo muchas cosas en este tiempo, hermanos. Hoy necesitamos esos frutos. No te enojes. Gózate en el Señor. Si el enemigo quiere que tú te enojes, no te enojes. Para eso son los frutos. Paciencia. Ya mi esposo está así, mejor me pongo a orar y sí. Así, hermanos, es la paz, es la paciencia. Gózate en el Señor, no te preocupes, deja de estar pensando en el mañana. Y después ya están diciendo, y después. Tampoco existe el mañana, el pasado no existe y el mañana quién sabe. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? No te impacientes, hermanos, ten la paciencia con tu familia. Piensa lo que te dice Jesucristo, que Él ya te dio todo. Valora lo que tienes hoy, hermanos, valóralo. Primera de Corintios 15:5. Primera de Corintios 15:5 dice, 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahorita estamos trabajando, hermanos, para el Señor. No es en vano. El Señor sabe los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor Jesucristo. Vamos, Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué te falta, hermanos? Ya está suplido, ya está suplido. Escucha bien al Señor. Todo esto que estás necesitando, hermanos, no te preocupes, el Señor ya suplió todo. Vamos a Deuteronomios 20. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Hermanos, no dudes, no te quejes, hermanos, no te quejes. Acuérdate que somos libres, que tenemos todo lo que el Señor nos dio. Somos libres para tomar todas las promesas que son para cada uno de nosotros. Yo me acuerdo de una alabanza, un canto que canta nuestra apóstol, que dice: arriba, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tanto llorar? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios contigo, no puedes fracasar, hermanos, no puedes fracasar. Arriba, arriba, siempre arriba. Deleítate en el Señor, Él es el único que te va a dar. Y les voy a decir aquí en Mateo 24, la última cita, hermanos, Mateo 24:6. Que ahorita le hemos leído tanto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Es una profecía, no la podemos quitar. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Tiene que venir todo esto y después el Señor viene por su iglesia. Pero está escrito, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Cuando la gente diga: es que ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque está escrito, nada más por eso. Y nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, y nosotros somos los que vamos al mundo, porque ahorita el Señor nos está usando mucho y nos necesita, hermanos, ¿verdad? Pues esta fue la palabra de Dios, hermanos. Vamos a gozarnos con el Señor cada momento, hermanos. Es tiempo de gozarnos, es tiempo de amar, es tiempo de perdonar, es tiempo, hermanos, de examinar nuestra vida, ¿verdad? Pues Dios les bendice. Terminamos en el nombre de Cristo Jesús, todo está bien. Si alguien, hermanos, que esté escuchando por video, no ha recibido a Cristo en su corazón, es muy importante para que tú tengas la revelación divina. Y si quieres, hermanos, allá en tu casa donde estés, cierra tus ojos y di en voz audible: Padre bendito, en esta noche yo quiero que tú vengas a mi corazón. Yo quiero que tú seas desde hoy ese Dios grande que he estado escuchando de ti, Señor, que eres. Que desde hoy tú seas mi maestro, que desde hoy yo sé que tú eres mi Salvador, mi Redentor, que yo soy desde hoy la justicia de Dios, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque eres tú el que me vas a revelar esta preciosa palabra. Desde hoy tú vives conmigo y para siempre, porque tú lo has dicho, Señor. Tú eres mi maestro, tú eres mi mejor amigo, tú eres ese Dios único, que ya está mi nombre inscrito en el libro de la vida. Y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendice, hermanos, y sigue adelante con la palabra de Dios.